Doy gracias al Señor primeramente por esta nueva oportunidad. Sabe que meditaba y que qué privilegio que nos da el Señor, amén, de estar en este lugar, adorando y exaltando su nombre. Muchos no tienen este privilegio. Muchos quisieran, pero como la palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso dice la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de ser cristianos agradecidos con el Señor. Y es que muchas veces, hermanos, se nos hace una rutina levantarnos todos los días, ir a trabajar, volver a nuestra casa, y se nos olvida que el dueño de la vida es Dios. Y que nos movemos, hermano, porque su misericordia está sobre nosotros cada mañana. Por eso es que nos movemos, nos levantamos, hermano, y por eso es que tenemos vida hoy. Y Dios nos ha dado una nueva oportunidad de adorarle en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Así, hermano, yo los voy a invitar que se pongan de pie y vaya abriendo su Biblia. Busque en Primera de Corintios capítulo 2. Me contesta con un amén cuando lo haya encontrado. Gloria a Dios, sí, Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Le vamos a dar lectura al versículo 6, al 14, al 15 y al 16. Y nos pasamos algunos versículos del 3. Usted me sigue con la lectura. Me contesta con un amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2. El que no trajo Biblia, acérquese al hermano que tiene Biblia para que todos leamos la palabra del Señor. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a orar. Padre buen Dios, que vives y reinas en esta hermosa noche, Señor, nos reunimos en esta casa con el único propósito de aprender tus verdades eternas y ponerlas por obra, Dios amado. Muchas gracias por esta salvación tan grande, Señor, que nos has regalado. No costó plata ni oro, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un asesinato de los más crueles, Señor, porque nosotros estábamos condenados a la muerte y el infierno. Pero a ti te plació, Señor, que enviaste a tu Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios de misericordia,
porque hasta este día tú nos has guardado en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre. Muchas gracias, Dios de misericordia, por nuestras familias. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus ministros, Señor, que todavía nos enseñan estas verdades eternas. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, el apóstol, el embajador en cadenas, el misionero indomable, el hombre, hermano, que nunca manejó un Mercedes-Benz. No había en ese tiempo. El hombre que fue predicador y maestro de nosotros, de los gentiles. Aquel hombre que en un tiempo era fariseo de fariseos. Ahora el Señor lo había llamado al ministerio. Y como todos sabemos la historia de la iglesia de Corintios, una iglesia rica en dones, muy instruida en la palabra de Dios. En la ciudad de Corinto, poniéndola ahora en día, hermano, de una forma literal sería como Las Vegas. La ciudad del pecado era llamada. Y allí había nacido una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y la Biblia aquí nos dice, nos enseña, hermano, que muchas veces por más que se nos enseñe, si usted y yo no ponemos de nuestra parte, si usted y yo no le damos el lugar, ese primer lugar a la palabra de Dios, en nuestros corazones no van a haber cambios en nuestra vida. Y el apóstol, hermano, les predicaba y les enseñaba a estos hermanos. Después de tanto instruirlos, parecía que los hermanos no habían madurado espiritualmente. Y él le dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y es que qué lindo, hermano, hablar con un cristiano que ha alcanzado esa madurez espiritual. ¿Sabe que hay hermanos que se ponen a hablar de temas bíblicos y salen peleando? Porque son inmaduros. No entienden, hermanos, que nadie es dueño de la verdad absoluta. La verdad es Cristo Jesús. Y usted y yo, hermanos, nos equivocamos. Tenemos diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Pero fuimos lavados con la sangre preciosa del Cordero. Fuimos lavados con esa misma sangre. Y no importa, hermano, tengamos diferentes opiniones. Lo importante es que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y los hermanos no habían alcanzado esa madurez. Y qué triste, hermano. Yo sé que los que ya estamos casados un tiempo fuimos novios. Y qué raro es andar con una persona inmadura. Yo creo que una muchacha para casarse debe de analizar bien el joven. Que no sea un joven inmaduro. Y hay unos viejos que son inmaduros también. Fíjese de que qué triste que muchas personas, hermano, en el ámbito natural llegan a 40 años y tienen una mente de 25. Y hay hombres que así quedaron. Allá en El Salvador eran diferentes, pero cuando llegaron a Estados Unidos se ponen los pantalones bien bajos. De 45 años el viejo, pero no madurado. De repente con aritos. Porque si él está jovencito, no madurado. Y qué triste, hermano, cuando nosotros en los caminos de Dios pasaron 5 años, pasaron 10 años, 20 años y no hemos madurado en los caminos de Dios. Hay gente que, si no me ungen de pastor, yo divido la iglesia. Inmaduros. Si no les dan privilegio, me voy de la iglesia. No maduraron. Porque muchas veces en que leamos la palabra no la
hacemos por obra. Muchas veces no aguantamos, hermanos, que nos corrijan. Y cuando nos corrige la palabra, nos retorcemos porque no nos gusta. Y por eso el apóstol Pablo decía que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo. Y qué lindo es hablar con un hermano que tiene sabiduría. La Biblia dice, da al justo y aumentará su saber. Dice que el entendido va a adquirir consejo. Da al sabio y será más sabio. Dice la palabra de Dios. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta iglesia había sido instruida, pero lo sigue más adelante y en el versículo 14 dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural, después de haberlo corregido, después de haber dicho el apóstol con quién iba a hablar. Y es que, hermanos, qué lindo cuando nos dejamos corregir por la palabra de Dios. Qué lindo cuando nos dejamos enseñar la palabra de Dios. Oiga, ¿sabe, hermano, que dice la Biblia que Dios disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo? Si recibimos la disciplina, dice la palabra, somos hijos de Dios. Quizás muchos de nosotros no nos va a gustar esta palabra, pero es que no es que nos guste, que es que somos hijos de Dios. Y si el Señor nos está hablando, hermano, es porque tiene misericordia. Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. No hay otra opción para ir al cielo. Hay que obedecer la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Él no entiende, hermanos, cuando evangelizamos o invitamos a la iglesia. Hay personas que se burlan de la palabra de Dios, se mofan, porque para ellos son locura. Si cantamos una alabanza, se ríen. Si oramos para ellos, eso no existe. Dice la Biblia, hermano, que el Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos no perciben las cosas que son del Espíritu, el hombre natural no las entiende. Y dice allá en 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 10, que no reciben el amor de la verdad para que sean salvos. Y por eso Dios va a enviar un espíritu engañoso con el fin de que sean condenados. La Biblia dice que no hay que dar lo santo. Fíjense de qué. ¿Cuánto leemos la Biblia en este lugar? ¿La leemos o no la leemos? La Biblia dice: no deis lo santo a los perros, ni tirar las perlitas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan a ti y te destruyan. Hay personas, hermanos, que tienen odio para la palabra de Dios. La obligación de nosotros es predicar el santo evangelio, pero no podemos salvar a nadie. No podemos imponerle a Jesús a nadie. El que quiera lo acepta, el que no blasfema el nombre de Dios. Pero un día tendrá consecuencias. Y nosotros no podemos desmayar solo porque alguien, hermano, se ponga de una forma ofensiva contra la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante y no importa, digan lo que digan, se burlen como se quieran burlar. Nosotros, hermanos, vamos a predicar el santo evangelio de Dios. Y no necesitamos estar aprobados por el mundo. Oiga, hay gente que por quedar bien con el mundo se ríe de las gallanadas que hablan. Hay cristianos que participan porque no quieren que ser criticados. Sabe, hermano, que usted puede estar aprobado por los hombres, pero es mejor estar aprobado por el Dios de los cielos. Y no importa, hermano, somos hijos del Señor.
Nosotros no vivimos por lo que el mundo piensa y vivimos por la palabra que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y pero qué? ¿Cómo es que se llega a ser espiritual? ¿Será posible leer la Biblia y ser un cristiano carnal? Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Lo tenemos. Había un hombre principal de la sinagoga llamado Nicodemo, un hombre, hermano, instruido en la ley. Sabía mucha Biblia este hombre, pero había una característica: no había nacido de agua y de espíritu. Y entró en la plática con el maestro, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Salvador. Oiga, qué importante, hermano, leer la palabra. Decía un sabio, hermano, que qué bueno. Leerla es bueno, estudiarla es mejor, pero vivirla es excelente, hermano. Poner por obra la palabra de Dios es excelente, porque es la que trae vida a nuestro corazón. Y entonces Nicodemo, hermanos, era un grande de la ley. Y en el 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía Nicodemo. No entendía. Nosotros leímos el versículo y dice que ahora tenemos la mente de Cristo, sabemos la voluntad del Dios de los cielos. Si no la queremos practicar es porque no queremos, pero sabemos, hermanos, lo básico para ser santos. Se nos ha instruido. Y si así no fuese, tenemos la Biblia. El que no quiere leer la Biblia no la lee. Pero el que tiene hambre de aprender la palabra, hermano, no puede pasar un día sin leerla. Pero hay unos hermanos que pasan semanas, meses y no leen la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a ser cristianos espirituales? Pero Nicodemo, hermano, le había pasado algo raro a Nicodemo. Y entonces le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El gran intérprete, el gran maestro de la ley no entendía las cosas celestiales. Y es que en el mundo existen las cosas terrenales y las cosas celestiales. Y las celestiales se nos han sido reveladas a nosotros, los hijos de Dios. Y el hombre natural solo puede ver las cosas naturales, no las reveladas. La Biblia dice ya en Deuteronomio 29, porque las cosas reveladas son para sus hijos y las no reveladas son para Dios. Oiga, no podemos saber más de lo que la Biblia nos dice. Hay cosas que no se pueden asegurar, solo Dios las sabe. La Biblia dice que en parte sabemos y en parte conocemos, mas cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Y entonces conoceremos todo cómo son las cosas. Por el momento usted y yo nos equivocamos, pero lo importante es, hermano, estar conectados con Dios, hacer la voluntad de Dios. Y Nicodemo no entendió. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, fíjate que la Biblia dice, hermano, que primero lo primero es lo animal antes de ser lo espiritual. Y es que es cierto, hermano, el hombre sin Dios no piensa,
no puede discernir el bien y el mal. Es más, la Biblia dice, hermano, que el hombre ya en Génesis, hermano, dice que era de continuo el mal. Solo el mal tenía en su corazón. Pero Nicodemo no entendía, el gran intérprete de la ley. Era un líder, hermano, que enseñaba, pero no había nacido de nuevo. Oye, hay predicadores que no han nacido de nuevo. Es más, hay unos que pueden hacer milagros y no van a entrar al reino de los cielos. Hay unos que van a profetizar. Así dice Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos llegarán en aquel día. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Profetizamos. Y les declarará, dice el Señor, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Eso dice la palabra de Dios. Por eso lo más importante es, hermano, que esta noche nos aseguremos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, hermanos. Más que otra cosa. Debemos de trabajar, debemos de tener metas, pero lo más importante, hermano, en el reino de Dios es, hermano, estar seguro que si Cristo viene, nos vamos con Él. Y que si nos morimos, nos vamos con Él. Al fin y al cabo, hermano, el día de mañana no es de nosotros. Hoy estamos aquí, mañana podemos amanecer muertos. Pero hay que asegurarnos, hermano, que si morimos, somos del Señor. Y no entendía. Y Jesús le dice que lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El gran maestro no sabía. ¿Por qué esto es espiritual? El apóstol Pablo enseña que la ley, que la letra mata, pero el espíritu edifica. Y es que la ley de verdad mataba, hermanos. El que adulteraba, lo apedreaba. El que se hallaba robando, hermano, le aplicaba un castigo. Estaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Era un castigo similar al daño que se había causado. Pero acá le dice, eres tu maestro y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Oiga, fíjense de que estudiar teología es bueno. El que le gusta, ¿verdad? Hermano, que no le gustan, pues no es ley que vaya. No quiero. Nadie lo va a llevar a la fuerza. Pero es bueno. Pero no lo salva. Leer la Biblia no salva a nadie, hermanos. Mire, bastante ateos viera cómo leen la Biblia más que nosotros. Y ni creen en Dios. Pero sí leen la Biblia. Solo para criticar y para querer ridiculizar el Santo Evangelio. Pero leen la Biblia. Nosotros, hermanos, decimos que creemos, pero no leemos. Y le digo, mire, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, o sea, que lo que nos han enseñado, la pura letra, el puro logos, pero no el rima, que es lo que causa vida en el corazón. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y le dice Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga, lo terrenal no creía. ¿Y cómo iba a entender las celestiales, hermano? Las que se nos han sido reveladas a nosotros por la palabra de Dios. Y que hay cosas, hermano, tan lindas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero el hombre carnal no entiende. Dice que el hombre carnal es bien fácil ser manipulado. El natural, hermano, confunde brujerías con el poder de Dios. Acompáñenme a Hechos 8.
Hechos capítulo 8. Mira lo que pasaba. Y que hermano, es fácil de manipular al que no lee la palabra de Dios, al que no ha nacido. Y mire lo que dice el capítulo 8, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Hombres naturales. A un brujo tenían que era un hombre de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. A todo le aplaude, todo lo cree, todo dice amén. No entiende, no sabe. Y a esta gente así estaba. A un mago llamado Simón, con sus artes mágicas, y decían: este es el gran poder de Dios. Hermanos, pero el que es de Dios tiene discernimiento de espíritu. Nosotros, hermano, aquí puede venir a hablar cualquiera, pero usted y yo sabemos cuando está hablando palabra de Dios. Usted y yo sabemos cuando es Dios que está hablando y cuando es una manipulación. El evangelio no es manipulación, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y estos estaban equivocados, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y decía: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos. Estos no se dormían, hermanos. Nosotros a veces los pegamos un sueñito bien bárbaro aquí. Y viendo al Chavo del 8, mira, yéndonos de sueño. Viendo Cantinflas, no da sueño, hermano. Pero aquí mucha gente viene a dormir. Pero bueno, mire. Y dice acá: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Eso hace la palabra de Dios. Es que el poder, es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjese, hermano, de que él había creído, pero fíjese que hay gente que piensa que dando dinero, con eso se compra el don de Dios. Y este mago así estaba. Hay unos que andan puros magos ahora, hermano. Y son buenos, hermanos, para hablar. Han aprendido el arte de hablar en público. Mire, gente que tiene capacidad, hermano, que no se les duerma la audiencia. Son puros magos, pero no tienen relación con Dios. Y el que está carnal, bien que dice: este es el poder de Dios. Y le aplaude. Porque hay gente, hermano, que a todo le aplaude. Mire, si alguien está equivocado, ahí le están aplaudiendo. Pasa a un hermano a corregirlo, le están aplaudiendo. Y entonces, ¿dónde están? Aleluya, cierto. ¿Cómo quieren? Porque no leen la palabra de Dios. Si yo me equivoco, me aplauden. Pasa un hermano pastor a corregirme, le aplauden. Y entonces, por no leer la palabra de Dios. Pero el que es nacido de agua y de espíritu tiene el discernimiento de la palabra de Dios. Denle un aplauso grande a Dios de los cielos, mi hermano. Y fíjense que cuando llegaron los apóstoles, aquellos apóstoles de verdad, hermano, no como una mancha que anda hoy en día, que solo comer bien le gusta.
descansar en buenos hoteles. Esto, hermano, con un azote que le dieran de los que aguantó el apóstol Pablo, renuncian al evangelio. Con uno, hermano. Aleluya. Ya no digamos que 5 veces había estado en azote. Y cada azote era de 40 riendazos, hermano. A nosotros con uno los vamos y no aparecemos otra vez más en la iglesia, hermano. Sí, así se lo aseguro, hermano. Así como somos nosotros de niños. Ay, Dios, hermano. Mire, pero el apóstol 5 veces había sufrido 40, hermano. Riendazos de los grandes. De verdad, mi hermano. Sí, Señor. Pero amaba la palabra de Dios. Y para ellos era un privilegio sufrir por causa del evangelio. Es que un nacido de agua y de espíritu, hermano, es un privilegio cuando se burlan de uno. Es un privilegio, hermano, cuando andan hablando mentiras. La Biblia dice que hay que gozarlos y alegrarlos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Es grande, y denle un aplauso, hermano, pero bien grande, porque este Dios es grande, hermano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales viniendo oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no lo habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, mire, hermano, es que de verdad, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo imponga las manos recibe el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Oiga, hermanos, no es que no vamos a diezmar, no es que no vamos a ofrendar, no es así también. No se vayan a confundir porque hay unos hermanos muy tacaños, hermano. Pero bueno, miren, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. Hermano, es que de verdad que mucho dinero puede tener alguien, pero el don de Dios no se compra con dinero. Aleluya. Hermano, hay que orar y ayunar y poner por obra la palabra de Dios. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Verdaderamente hay que examinarnos cómo estamos de corazón. Y ahí es donde Dios se va a glorificar. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Se hubiera encontrado con los televangelistas de hoy, hermanos. Este mago está bien, no sé cómo estaría ahorita. Pero le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es que, hermanos, volviendo acá, dice la palabra de Dios que el espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. Pero el hombre natural no percibía. Pero luego pasa el apóstol Pablo a decirle a los hermanos carnales. De manera que yo, hermanos, no los pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Fíjense, hermano, que uno debe tener cuidado como habla. Uno debe tener cuidado, hermano. Hay hermanos que son tiernos en la obra de Dios. Pero también, hermano, el que tiene ya 10, 15 años debe de madurar. Pero ¿cómo vamos a madurar? Teniendo una relación con Dios. Cuando verdaderamente, hermano, busquemos a Dios en espíritu y en verdad, vamos a tener esa relación y vamos a dejar de ser niños. Porque el apóstol le dice, no pude yo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, porque como a niños en Cristo, y les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces
ni soy capaces todavía. Pero ¿por qué le dice el apóstol Pablo a estos hermanos? La iglesia de Corintios era una iglesia rica en dones. Era rica en dones. Pero el apóstol acá les estaba enseñando. Porque aún soy carnal, le dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnales si andáis como hombres. Y es que, hermano, hay gente que le gusta andar peleando. Mire, hay personas que no están poniendo en mal a otros, no se sienten bien. Y les dice aquí, no soy carnales. Mira, hay gente que es así. Pero nosotros, hermanos, mire, quizás podemos tener puntos de vista diferentes. O no nos gusta alguna actitud. Pero sabe, hermano, que debemos de ser muy cuidadosos como hablamos. Muy cuidadosos, hermanos. Porque qué feo es, hermano, andar hablando de espaldas de otro y darle la mano como Judas, hermano. Eso no puede ser en un cristiano nacido y agua de espíritu. Eso no puede ser, hermano. Jesús dijo que vuestras sí sea así, vuestro no sea no. Pero nosotros tenemos que aprender a ser así, hermano. Lo que es correcto y lo que no es correcto no es correcto. Y no importa que sea mi amigo, mi hermano, que sea un líder, que no sea líder, no importa, hermano. Está equivocado, está equivocado. No es así, no es así. Gloria a Dios. Y le dice el apóstol, debe haber leche y no vianda. Pero en el 3, porque soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y el 4 dice, porque diciendo el 1, oiga, hermano, es que de verdad. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra salvación. Fíjense que aquí los hermanos habían cometido un error bien grande. Y es que, hermano, un predicador, por Biblia que sepa, por ungido que sea, por dones que tenga, el grande es Jesús. No importa, hermano, lo que sea. Pero estos hermanos habían cometido un error tan grande que habían elevado, hermano, a los apóstoles a un nivel, hermano, quizás más grande que Cristo. Y le dicen, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el 1, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos. No soy carnales. Oiga, hermano, es que, hermano, a todo líder se respeta, a todo hombre de Dios se respeta, hermano. A toda mujer de Dios se respeta. Pero no hay que llevarlo a un nivel superior que se sienta más grande. Aquí nadie se estrella, hermano. Aquí el único grande es Jesús. El único grande es Jesús. Y a Él lo tenemos. Y estos hermanos eran carnales. Porque el carnal es así. Y aquí Pablo está diciendo. Y él dice, ustedes no anden diciendo eso, hombre. Porque diciendo el 1, ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos. No soy carnales. Y les dice, pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Oiga, Pablo no sale saliendo pecho y diciendo, no, aquí yo mando. Y están bien. No, no. ¿Quién soy yo? Dice Pablo. ¿Quién soy yo? Dice. Dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Mire, hermano, qué humildad del apóstol Pablo. Por algo decías, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, de verdad, yo leí esta palabra y wow, qué humildad del apóstol. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, hombre, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué lindo, hermanos. Aquí el crecimiento lo ha dado Dios. La victoria la ha dado Dios. Y estamos aquí porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Yo voy a terminar. Pero, hermanos,
La palabra de Dios, nos guste o no nos guste, hay que recibirla. Dice allá Eclesiastés, porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es todo, el fin de todo el discurso oído es ese: poner por obra la palabra de Dios y poner los ojos en Jesús, que nunca nos falla. Porque el que pone los ojos en el hombre, cuando el hombre falla, se va al mundo. Pero nosotros, hermanos, orémonos por los otros, sigamos adelante, esperando la venida del Señor. Hay noticias, hermanos, de todos en el mundo. Unos están anunciando destrucciones, hermano, y la Biblia ya lo dijo. Unos anuncian un gran desplome de la economía. Pero venga lo que venga, hermano, nosotros vivimos por la palabra de Dios. Otros los tiene afligido el coronavirus, hermano. No se quieren morir. Y nadie se quiere morir. Pero sabe que nuestros días están contados en la mano de Dios. Nosotros, hermanos, nos podemos enfermar. Si Dios dice no se muere, no se muere. Y si Dios dice se muere, aunque no tenga coronavirus, se va a morir. Amén. Gloria al Señor. Confiemos en la palabra de Dios. Descansemos en la palabra de Dios y pongámosla por obra. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.